nada mejor que ser dominicano. No hay nada mejor que ser dominicano. Si estás orgulloso, levanta la mano. El relativismo moral tiene su fundamento, su base en el relativismo cultural que se ha vivido desde siempre. O sea, cada cultura y cada época ha elaborado su sistema de creencias y de valores que son totalmente distintos. Xenófanes de Colafón decía que negros y chatos, así ven los etíopes a los dioses. Sin embargo, los de ojos azules y rubios, así lo ven los calacios. Y agregaba además que si los bueyes, los leones y los caballos pintar con sus manos pudieran, como hacen los pintores, dioses a su imagen y semejanza, como ellos naturalmente que pintarían. Eso es exactamente lo que ocurre con cada cultura. Cada cultura ha elaborado su sistema de creencias, su sistema de valores y lo ha creído, o sea, lo ha creado y lo ha creído, como dice el profesor Yuval Harari, en el sentido de que el ser humano es capaz de crear ficciones y de creerla además, y que en ese sentido crea sus valores, crea su estructura de creencia y está dispuesto inclusive hasta perder la vida, a dar su sangre para defender e imponer esos valores a los demás. Cuando hablamos de relativismo moral en la filosofía de Occidente, inmediatamente se piensa en los sofistas, o sea, en todos los sofistas, pero especialmente se recuerda a uno por una frase famosa que tiene de Protágoras, que él dice que el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en tanto que son y de las que no son en tanto que no son. Eso quiere decir sencillamente lo que había dicho Xenófanes. Los hombres son lo que dicen lo que está bien y lo que dicen lo que está mal. Esta conclusión la sacaron los sofistas, que eran maestros de la enseñanza, aunque se le ha desacreditado, pero eran maestros que iban de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, brindando sus enseñanzas, su sabiduría a quien pudiera pagar por ella o a quien quisiera tenerla también. En ese sentido no hay nada que criticar. Ellos fueron realmente gente emprendedora, gente que tenían un saber y naturalmente el que tiene un saber debe vivir de eso. Pero ellos habían observado que en cada pueblo que visitaban, en cada ciudad-estado que visitaban, tenían unas leyes particulares, tenían unos valores morales, tenían unas creencias particulares, y de un pueblo a otro había muchísima diferencia. Pero cada pueblo estaba convencido de que sus leyes, sus creencias eran las más racionales incluso que la del pueblo vecino. En ese sentido, entonces, es fácil de entender por qué el sofista no se casa con unos valores universales, porque él está observando el relativismo, el cambio que hay de una sociedad a otra. El rey Darío, que en una ocasión que estaban un grupo de griegos en su corte y estaba un grupo de calacios también, los llamó por separado y le preguntó a los calacios, que tenían la costumbre de comer el cadáver del padre, eso supongo que era un canibalismo ritual que tenían, que por cuánto y por qué razón ellos serían capaces de cremar, de incinerar el cuerpo de sus padres. Y ellos dijeron, pero ¿y a quién se le ocurriría una cosa tan horrorosa, tan absurda como esa? Entonces, luego llama a los griegos y le plantea lo contrario, que por cuánto y por qué razón ellos serían capaces de comer el cadáver de su padre. Y dijeron, pero la sola idea es aterradora. ¿A quién se le ocurriría comer el cadáver de su padre? De hecho, entonces, Darío había observado lo mismo que decía Xenófanes y lo mismo que decían los sofistas, de que cada pueblo, cada cultura, cree que sus valores son superiores a los demás.
Entonces, entre los calasios y los griegos se ve exactamente eso. El profesor Jean Recher, en su libro Introducción a la Filosofía Moral, señala la costumbre de los esquimales. Naturalmente, él toma como fuente a los primeros exploradores que conocieron la cultura de los esquimales. Él dice que era una práctica común entre los esquimales dejar morir a los ancianos cuando ya no podían aportar a la economía de la comunidad, a la economía familiar. Sencillamente los sacaban fuera de la casa ahí en el hielo para que murieran. Entonces, si uno observa esa costumbre, uno se horroriza, porque a cuál de nosotros en esta tradición judeo-cristiana se le ocurriría darle un trato así, ni siquiera a un enemigo, y mucho menos a nuestros padres, mucho menos a nuestros abuelos. Y no se diga en otras culturas donde se valora mucho más al anciano. También señala el infanticidio que decían los exploradores, de que el infanticidio entre los esquimales era frecuente, sobre todo el infanticidio de niñas. Se conocieron los exploradores familias que habían matado muchísimas niñas. ¿Pero por qué mataban las niñas? Bueno, precisamente porque la comida era escasa, y cuando una familia no podía mantener una niña o un miembro de la familia, en este caso mataban a las niñas, porque las niñas en la unidad productiva familiar eran menos estables o menos eficientes, no por un asunto propiamente de prejuicio hacia las niñas, sino que es una realidad. Ellos le buscaron una solución de la forma que supongo yo que aprendieron con los antepasados, que se solucionaba el problema, sacando a morir a los ancianos que ya no aportan y eliminando a las niñas que la familia no puede mantener. Señala también el profesor Jean Recher que no es que naturalmente ellos odiaban a las niñas ni nada de eso, ni eran deseadas las niñas, sino que era por las razones ya mencionadas, porque muchas de esas niñas también eran acogidas por familias que no tenían hijas o que no tenían hijos, y cuando había una familia que le sobraba una niña, vamos a decir un hijo, entonces esa familia la adoptaba. También señala él algo que es gracioso en el sentido de que los esquimales tenían por costumbre que cuando llegaba un visitante, un huésped, un amigo, el hombre de la casa le prestaba a la esposa para que durmiera con él y lo calentara. Un gesto de buena voluntad, de amistad verdadera. Pero imagínese usted ahora plantearse eso, ni siquiera entre los hermanos, de que uno vaya a la casa de un hermano y que el hermano le diga a la esposa: duerme con mi hermano ahí para que se sienta acogido, se sienta cómodo. No. Nosotros no entraríamos en eso, ni siquiera con nuestros mejores amigos, ni con nuestros hermanos, nuestra gente más cercana. Quiere decir que aquí hay un comezolismo de la compañera sexual y sentimental. Totalmente, un comezolismo. También señala el profesor Rachel la graciosa costumbre que tenían los esquimales de los hombres más poderosos le cogían prestada las mujeres a los hombres de más bajo perfil, vamos a decir, y también la libertad que tenían las mujeres de romper el matrimonio simplemente con denunciar al marido y decir que no quería estar con él, y lo dejaban y no pasaba nada. Así que fíjense el relativismo cultural del que venimos hablando hasta ahora, que a su vez trae apareado un relativismo moral, o sea, un relativismo en los valores. Aunque hemos comenzado a hablar de relativismo moral y no hemos definido ninguno de los dos conceptos, estamos dando por supuesto de que todo el mundo sabe. Eso es falso, no todo el mundo sabe, pero bueno, partimos de la idea de que el concepto relativismo y el concepto moral son conocidos por todos. Un caso que se da en la India actualmente, que nos deja ver a nosotros
lo lejos que estamos de eliminar el relativismo ético, el relativismo moral, porque en este video... Que una madre mate a su propia hija. Emma ha tenido 5 hijas. Las 2 primeras fueron sacrificadas. Tierra de Hombre salvó a las otras 3. Emma es una madre asesina, pero también es una víctima. Su familia y los ancianos del pueblo no le dejaron elegir. Maté a mi hija porque la astróloga del pueblo nos dijo que si no lo hacía, mi marido tendría problemas. Si dejaba vivir a mi hija, mi marido moriría. La maté con mis propias manos. Lloré al darle el veneno. Observen que esa señora había tenido 5 hijos, según dice, y de los 5 había matado ya 2 niñas, la había envenenado. Y esa que tiene en los brazos también la iba a envenenar, pero por suerte una fundación que se ha originado en esa comunidad llamada Tierra de Hombres, precisamente para evitar que la familia maten a las hijas por no poder mantenerla. Según ella dice ahí mismo, la comunidad entera empuja a las madres a que mate una de sus hijas porque, mira, ese hombre no puede mantenerla, piensa en la familia, cómo la va a casar, cómo esto. La astróloga del pueblo le dicen esto, en fin. Fíjese cómo todo conspira para que eso ocurra. ¿A quién de nosotros en esta cultura occidental, judeo-cristiana, se le ocurriría aconsejar a alguien que sacrifique uno de sus hijos? Bueno, hay madres que prefieren morirse ellas y hay padres que prefieren morirse ellos antes de hacer una cosa así, y mucho menos porque no la pueden mantener. Así que fíjense cómo es relativo los valores de una cultura a otra. El caso de los Agori. Los Agori es una secta de la India, una secta religiosa que vive en la India, que tiene como costumbre sencillamente comer carne humana. La vasija que utilizan son los cráneos de los muertos. Las cucharas también las hacen de hueso de muerto, como dicen. Si es un hueso y lo usan de cuchara, está muerto, ¿verdad que sí? Entonces, también se fuman su marihuana, supongo que para comunicarse con los espíritus. Hay que decir en favor de ello, y no en favor tampoco, pero porque nuestras tradiciones religiosas no hacen eso, pero la tradición religiosa de ellos es que lo lleva al acto del canibalismo. Es un canibalismo ritual. No es que ellos se alimentan de carne humana, sino que en el proceso de crecimiento espiritual, de renuncia, o sea, de despojarse de los valores de este mundo, de esta sociedad, de despreciar como es en forma natural en las religiones de la India, en el brahmanismo, en el budismo y esas cosas, que se supone que hay que purificar el alma, y el alma se entiende que está atrapada en el cuerpo material. Entonces el cuerpo material es que se trata de someter supuestamente al alma, que es una entidad universal, una entidad universal que busca conectarse con esa energía del universo nuevamente. Entonces la forma en que ellos suponen que la consiguen es sometiendo a todo lo que son nuestros valores, a todo lo que son nuestros deseos carnales, a los valores del espíritu. Y en este caso, el canibalismo es el último paso que ellos dan de renuncia. Tienen que meterse al río, sacar un cadáver y comer
un trozo de carne humana, como una forma de haber logrado el último paso en su crecimiento espiritual en esa religión. Observen a este señor. Se ha enamorado de ti. Está claro, se muere por ti. Se ha quedado encantado. Dastaker, ¿se irá contigo esta noche? Sí. ¿Cuántos chicos has tenido? Yo he perdido la cuenta. Puede que 2000 o 3000. ¿Vienen Iván? Vienen Iván. Bien, ya observaron ustedes, como dice él tranquilamente, eso es en Afganistán. Son los afganos poderosos, los hombres poderosos de Afganistán, comerciantes, jefes militares, que tienen como diversión nada más y nada menos que jugar con niños. En este caso, los niños lo toman desde muy pequeños, hasta de 6 años. Hay fotografías que aparecen por ahí que ilustran esa situación. Lo toman a temprana edad y lo enseñan a bailar, lo visten y lo pintan como hembra, y naturalmente que lo utilizan y lo explotan sexualmente. Fíjense cómo dice este señor. Él dice que ha tenido más de 3000 muchachos. O sea, imagínese usted, y no se considera a sí mismo homosexual. O sea, ellos no se consideran a sí mismos homosexuales. Sin embargo, para nuestra cultura de aquí de Occidente está muy claro que aquel que se enamora de otro hombre es un homosexual. Y en este caso es un pedófilo, porque está teniendo una relación con un hombre, con otro hombre, que no es una relación libre. No son dos adultos que tienen esa misma preferencia y que decidieron estar juntos, sino que es una violación. En cualquier otra parte del mundo, por lo menos en el mundo occidental, eso está claro que es homosexualidad, que eso es pedofilia. Aquí esta fotografía nos muestra a nosotros lo que ocurre en muchos países musulmanes, donde hombres adultos se casan con niñas hasta de 6, 7, 8, 9 años. Y resulta que no es ni legal ni inmoral en muchos países todavía. En muchos países también, en otros países musulmanes es ilegal, pero no es inmoral. O sea, ilegal porque las autoridades lo prohíben, pero la tradición es tan fuerte que eso se sigue haciendo. Se sigue haciendo supuestamente oculto, o nadie lo denuncia porque es práctica común. Y bueno, es que Mahoma, como ya ustedes saben, se casó con una niña de 7 años, 6 o 7 años. Aisha tenía 6 o 7 años, aunque dicen algunos musulmanes en favor de su profeta de que él no consumó el matrimonio. Bueno, pero lo consumó cuando tenía 9. ¿Y cuál es la diferencia? Dime tú cuál es la diferencia. Para esos musulmanes eso no es ni moral ni ilegal. O sea, a ellos no les da vergüenza, nadie lo llama aberrado sexualmente, nadie lo llama pedófilo, nadie lo llama nada de eso. Sin embargo, para nuestra cultura en Occidente, está bien claro que él sí lo es. Pero como digo una cosa, digo la otra. Como dice la Chimantrufia, como digo una cosa, digo la otra. También hay que decir que en el pasado reciente, aquí las muchachas se casaban desde que tenían su primera menstruación, desde que se formaban, como decían. Recuerden la novela de García Márquez, 100 años de soledad, cuando el manganzón de José Arcadio Buendía le fueron a buscar una novia a otro pueblo, y él lo que eligió fue una carajita que todavía se orinaba en la cama y que todavía no se había formado. Y bueno, él dijo, no, yo espero. Y esperaron que a la muchacha le llegara su primera menstruación. Y desde que le llegó su primera menstruación, entonces ahí está. Lo casaron. Dígame usted. O sea que eso estaba en nuestra cultura. Y también aquí en la República Dominicana. Este
Este merengue de General Alguito lo dice todo. Escuchen. Oigan bien, la muchacha quinceañera, o si tienen 16, a mí me gustan de 13, eso no tiene que ver, que no, que no. Oigan, él está alabando ahí como una gran cosa de que, bueno, a alguien le pusieron una multa porque estuvo con una muchacha de 15 años, pero a él le gusta de 13 y eso no tiene que ver, dice él. O sea, para ese tiempo tocar ese merengue era normal, era una gracia. Sin embargo, hoy el que toca ese merengue, el que lo canta, posiblemente cae preso en nuestra república. Cae preso, no solamente que es sancionado moralmente, sino que cae preso porque la ley también lo prohíbe. Entonces, fíjense cómo es relativo, son relativos los valores. En esas dos fotografías. Ok, de un lado, nosotros vemos que se produce en Arabia Saudí, en Mauritania, en Nigeria, en Qatar, en Sudán y en Yemen. La homosexualidad se castiga con la muerte. Nada más y nada menos. Países musulmanes. Se le ahorca. Sin embargo, en la mayoría de los países de Occidente, el matrimonio entre homosexuales, entre parejas del mismo sexo, es totalmente legal. Totalmente legal. Y se pueden besar inclusive en público. Pueden, eso es normal. Ahora en cada película te meten una escena de homosexuales o de lesbianas y esa cosa. Para que hasta en los muñequitos ya lo están introduciendo. O sea, eso lo están vendiendo como una normalidad. Naturalmente que eso también tiene su apologeta. O sea, hay gente que están haciendo apología de eso y están haciendo un trabajo de inducción. O sea, que no nos chupemos el dedo tampoco. Que este relativismo cultural y este relativismo lo que ha servido es para colar todo. Para querer colar todos los valores y ponerle al mismo nivel todos. Al final tendremos que concluir sobre el desafío del relativismo moral. Vamos primero a ver lo que dice Emile Durkheim, el sociólogo Emile Durkheim, que dice que no lo condenamos porque es un crimen. Es un crimen porque lo condenamos. O sea, Emile Durkheim, sociólogo, el sociólogo lo que hace es que analiza la sociedad tal y como es. No anda adorando píldoras ni interpretando las cosas, sino básicamente describiéndolo. Describiéndolo, es una radiografía que hace. Transparenta lo que la sociedad. Entonces, así es que ocurre. No hay de otra. Las sociedades son las que dicen lo que es malo, lo que es un crimen y lo que no lo es. Fuera de ahí no hay nada. O sea, todo es un constructo social. La ley es un constructo social, la moral es un constructo social y cada sociedad construye sus leyes, su sistema jurídico y cada sociedad construye su escala de valores morales y religiosos también. También tenemos la expresión de Federico Nietzsche que ha sido muy mal interpretada por la mayoría y es que él dice que no hay hechos morales, solo hechos a los que le atribuimos valor moral. ¿Pero por qué él dice eso? Bueno, pero acabamos de ver en la fotografía anterior, acabamos de ver que la homosexualidad es el mismo hecho en las sociedades musulmanas y en las sociedades occidentales. Homosexualidad es homosexualidad, hombre con hombre, mujer con mujer. Eso es el mismo hecho. Ahora, ¿qué ocurre? En Qatar, en Yemen, en Arabia Saudita, en Mauritania, la homosexualidad es totalmente inmoral, es un crimen. Y las leyes lo castigan con la muerte. En la sociedad de Occidente, la homosexualidad ni es inmoral, ni es ilegal. Y no se castiga con nada, se permite, inclusive el casamiento. Entonces, estamos hablando del mismo hecho, la homosexualidad, la relación de hombre con hombre, de mujer con mujer. En una es inmoral y en otra no lo es, pero es el mismo hecho. Entonces, Federico Nietzsche tiene razón. No hay hechos morales. Lo que hay son solo hechos a los que le atribuimos valor moral. La otra cara de la moneda, naturalmente, la representa la filosofía kantiana,
que pretendió hacer una metafísica de la costumbre. La metafísica de la costumbre trató de acercar. ¿De qué se trata esto? Bueno, de darle un fundamento a la moral, y como él observó que las costumbres cambian de pueblo a pueblo y de época a época, entonces él dijo, vamos a hacer unos valores metafísicos. ¿Cuál es el sentido del concepto metafísica en este caso? En el caso de que Kant está tratando. Bueno, el concepto de metafísica es ese tradicional. Valores que estén fijos, no de la definición que se da de la obra de Aristóteles, de lo que está después de la física, sino el sentido que cogió en la Edad Media, que la metafísica viene a hablar de las cosas que son trascendentes, de las que no se mueven, vamos a decir, de las que hablan sobre Dios. Y Dios es un ente metafísico en el sentido de que no cambia su palabra, su voluntad, los hechos en esta época y en la otra tienen que ser lo mismo, porque entonces no sería, si son diferentes, si Dios en un tiempo dice una cosa y en otro tiempo sobre el mismo hecho dice otra, entonces quiere decir que en él se dan cambios y si en Dios se dan cambios, quiere decir que no es perfecto, que no es completo tampoco. Entonces hay que decir que ha quedado evidenciado que la moral es una de las grandes ficciones de la humanidad. Así como el Estado, la religión es una ficción, el dinero es una ficción creada por los seres humanos y creída también por los seres humanos. O sea, nosotros creamos nuestras ficciones y le ponemos fe, le ponemos, la volvemos real, porque el dinero, por ejemplo, la papeleta de dinero, hay gente que le tiene adoración a la papeleta, al papel moneda, cuando el papel moneda es un maldito papel, a lo que el Estado ha dicho que sirve para comprar, y el otro que tiene mercancía real, como una yuca, un refresco, una batata, que es una mercancía real, la cambia por un papel, pero es porque el Estado ha dicho que eso tiene un valor y todo el que pertenece o vive en este Estado le tiene fe a lo que dice el Estado y entonces recibe el equivalente de las batatas, de los refrescos, en un papel que tiene unos números, y por ahí se sigue la ficción del dinero. Entonces, que eso queda demostrado de que la moral es una ficción y que cada grupo ha elaborado su propia cosmovisión de lo que son las cosas, su propia visión del mundo, su propia visión de la moral. Y en ese sentido, solo nos queda decir a nosotros, para concluir, una cosa, que no existen valores universales. Es verdad que no existen valores universales. No pueden haber valores morales universales. Aunque hay muchos que se empeñan en decir, sí, todas las sociedades tienen hay valores universales, porque por ejemplo matar es un valor que hay que tenerlo en todas las sociedades. En todas las sociedades matar está prohibido, robar está prohibido. Robar está prohibido. O como decía un sacerdote que estaba mirando en un video, no todo vale, no todo es relativo. No, señor, no todo vale, no todo es relativo. Miren, en materia de moral, todo es relativo de una cultura a otra. Por eso es un absoluto disparate lo que se ha pretendido de formar una sociedad multicultural. O sea, el multiculturalismo. Ok, vamos a ser open, vamos a ser mente abierta y vamos a tener una sociedad multicultural. Multicultural en el sentido de que todas las culturas pudieran vivir, o todos los elementos de otras culturas pudieran vivir en una misma sociedad, pero bajo la sombría de un Estado. Tendría el Estado entonces que aceptarle la costumbre de cada quien, dar la costumbre de cada quien como buena y válida. O sea que si viene el musulmán y se muda aquí y se quiere casar con una niña de 7 y 8 años, hay que aceptárselo porque esas son sus costumbres.
Y si viene el otro que en su país le mutilan los genitales a las niñas, también hay que aceptárselo porque eso es en su cultura. Y si viene uno de Afganistán que quiere tener un muchachito de 6 o 7 años como bacha basi para divertirse con él, para violarlo sexualmente, también hay que permitírselo porque eso en su cultura está bien, no está prohibido. Entonces, eso es un disparate. Un Estado-nación, tiene un conjunto de reglas, pone su conjunto de reglas y las reglas, las leyes deben ser para todos. Para todo el que vive en ese Estado, rigen esas reglas. Y para todo el que venga de visita en el estado, a ese Estado, entonces esas son las reglas que deben regir. Por lo dicho hasta aquí, se podría pensar de que no hay nada que hacer. Entonces, que cada quien haga en su cultura lo que le parezca mejor. Bueno, o todo vale, como dice yo estoy de acuerdo con el sacerdote, no todo vale, no todo vale. Ahora, ¿quiénes somos nosotros para decirle a los musulmanes que su costumbre es inferior a la de nosotros? Que sus valores morales son peores que los de nosotros. Nosotros no somos nadie, en el sentido de que todo vale para su cultura, todo está bien en su cultura, pero aquí hay que hablar claro. Hay que hablar claro. Hay lo que se llama un sistema de normas blandas y sistema de normas duras. O sea, sistemas blandos y sistemas duros. En este caso, la moral, los valores morales, la sanción que hacen es que te cortan los ojos, que no te dejan entrar a los sitios, que te dejan el claro cuando tú entras. Esas son las sanciones que te hacen, pero no hay una pena punitiva. O sea, no te quitan la libertad, no te quitan los bienes, pero están las normas duras, los sistemas duros como los sistemas jurídicos y penales y civiles, donde si tú transgredes una de las reglas que tiene ese Estado, entonces las normas duras te imponen el castigo que dicen las leyes. Entonces por ahí es que va la cosa. Yo pienso que cada quien puede seguir con sus valores morales, cada sociedad seguirá con sus valores morales, porque eso se aprendió psicológicamente. Eso lo aprendió psicológicamente. El fundamento de los valores morales no está en la historia, en la historia de los pueblos, como se ha pretendido. No está tampoco en la razón, como pretendió Kant, ni nada de esa cosa, sino que cada pueblo aprende en la práctica y lo graba psicológicamente como bueno, lo que es bueno y lo que es malo. Entonces sacarle eso de la cabeza va a llevar mucho tiempo, porque realmente usted llega a convencerse de que lo que hace su cultura, su tradición, lo que usted aprendió en su tradición está correcto. O sea, sinceramente, honestamente, piensan que no es nada, porque si ustedes observan el tipo del bacha basi, ningún pedófilo de aquí de Occidente, ningún tipo que esté con niños se deja entrevistar así y dice, no, yo he tenido como 3,000 muchachitos. Ninguno lo dice, porque sabe que no, que aquí está muy mal. Pero es que su cultura le enseñó que está mal. Ahora, allá aquel creció convencido de que estaba bien, de que eso era un derecho que tienen los que tienen dinero. Entonces lo aprendió así y así lo tiene. Entonces es muy difícil cambiarle ese sistema a él. Entonces, la pregunta que viene ahora es la siguiente. No se puede hacer nada. Debemos dejar que todo el mundo haga lo que quiera en materia de valores morales. Bueno, debemos dejar que sigan mutilando a las niñas musulmanas, cortándole el clítoris y mutilándole los genitales. Debemos dejar que los afganos sigan violando a los niños. Debemos dejar que en la India sigan eliminando a las niñas que no quieren, y todas esas y muchas cosas que se hacen en el mundo que no están bien desde la óptica de la razón instrumental, vamos a decir, para no hablar de una razón metafísica. Entonces aquí vamos a ser claros. El que tiene el poder, los países que tienen dominio, que tienen poderío y que han sido capaces de organizarse, entonces así
como se han puesto de acuerdo para hacer un sistema de normas, en este caso de postulados éticos, los 30 postulados de los derechos humanos, o lo que llamamos derechos del hombre, los derechos del hombre, que son postulados éticos porque casi todos están dirigidos a proteger la integridad del individuo, sobre todo la integridad física del individuo. Entonces, así como se pusieron de acuerdo las Naciones Unidas y llegaron a un consenso para tener esos 30 artículos, entonces asimismo los que dirigen, los que gobiernan, deben ponerse de acuerdo para esas prácticas que se consideran dañinas, no porque sea de otra cultura, sino porque el individuo al que ellos le imponen esas cosas no puede elegir. Entonces, si usted quiere ser homosexual, pero es adulto, está bien, pero usted no puede imponérselo a un niño. Si una mujer adulta quiere mutilarse los genitales cuando está grande, está bien, pero no a una niña que no sabe, que no ha elegido. Y así sucesivamente las otras cosas. Entonces yo creo que vamos a ser claros, los que gobiernan, los que dirigen, los poderosos, los que han logrado ponerse de acuerdo y hacer organizarse para en las Naciones Unidas y otros poderes alternos también que hay, que son que llenan la misma pretensión que las Naciones Unidas. Entonces deben imponer en su área de influencia los valores a lo que el consenso del conjunto de naciones que tiene ese organismo han llegado, e imponerlo como bueno, tan sencillo como eso. Pues yo pienso que en el consenso hay más sabiduría que en la visión aislada de los hechos. Bueno, pues vamos a dejarlo por ahí. Así que cambio y fuera.